En realidad, fui una vez más en lo que soy, es reportera. El día en que el Estado español me condecoraba, me tocó decir unas palabras y se estaba, pues, vamos haciendo el jugo de lo que iba a ser el premio gallego. Y yo desde el comienzo dije, se lo van a dar a una mujer. Pero no porque yo lo deseaba, sino porque pensaba que se da eso de una manera como se dan muchas veces, sobre todo en los últimos años, los Nobel, porque dicen, este año, bueno, como que hubo una gran inundación en Etiopía, vamos a dárselo a un etíope. O, caramba, hace tiempo que no se lo dan a un negro, y si es cura mejor. Y entonces este año pues le iba a tocar a una mujer. Y yo por eso dije, bueno, se lo van a dar a una mujer, sea buena o sea mala la novela, pero resultó que además de todo la novela era buena. Pero a mí realmente me pareció muy valiente la actitud de Skármeta, porque él tenía su candidato y no solamente que no salvó su voto, sino dijo que su novela preferida en este caso era la de Tomás Eloy Martínez, La Santa Evita. No sé cómo es, pero yo estoy segura que si, aunque nuestro invitado de hoy, que es nada menos que el gran escritor Salvador Garmendia, y él dice que aunque no ha leído el libro, la escritora es muy buena, si hubiera sido buena, menos buena, también se lo hubieran dado, porque era una mujer, y eso sí no me parece a mí correcto. Pero así son las cosas. Y en día se lo darán a un ciego, y así van dándose los premios. No en realidad tanto por el mérito, sino por esa cosa que se llaman las pequeñas, o válgame, no como los pequeños seres que habitan, los grandes seres que habitan a este gran hombre que es Salvador Garmendia, sino a esos pequeños seres que nos gustamos ser minorías judías, minorías mujeres, minorías, etcétera. Salvador es premio nacional, me dijo que no se acordaba qué año. No, el 72. Y yo tampoco. Pero el 72, Sofía. 72, sí. Pero a Salvador Garmendia y a Guillermo Meneses y a mí, quien fue mi primer compañero de vida, nos tocó estar juntos en lo que se puede decir sin duda la mejor revista venezolana. Indudablemente, sí. Y del sur, pues, sí, que fue Cal. Y desde entonces ya Guillermo, que además de todo de generoso con los jóvenes, de crítico, tenía especial interés y afecto por Garmendia. Pero además lo sufrimos todos juntos, porque cuando él publicó Días de Ceniza, pues, sí, nos iban cerrando Cal. Claro. Nos iban, bueno, eso era el horror. Imagínate ese horror. ¿Por qué era tan horrible Días de Ceniza, Salvador? No pasaba nada. No pasaba nada, era un poquito cruda a veces. Los ambientes que reflejaba no eran propiamente santos, que dijéramos. Era la clase media venezolana, golpeada, porreada, con sus pequeñeces, con su grandeza. Una clase media de lo más normal y franca. Pero se asustaron un poco por eso. Porque pero tanto así, nos quitaron los pocos avisos que teníamos. Nuestra literatura está muy maquillada, sufre mucho de maquillaje. Y los escritores también. Nosotros tenemos grandes escritores, indudablemente. Que sí. Indudablemente tenemos grandes escritores, pero no sabemos cómo son. Porque los escritores regularmente no escriben sobre sí mismos. Se ocultan detrás de esa literatura. Lanzan piedras contra la sociedad y pegan, porque tienen muy buen tino. Pero esconden la mano. Pero ellos están detrás. ¿Cómo podemos leer íntegro de Rómulo Gallegos? Todas sus novelas, que son estupendas, pero no sabemos cómo era Gallegos por sus novelas. No tenemos la menor idea. Tú eres tan sincero cuando dices que todas las novelas de Gallegos son estupendas. No. Yo creo que eres una vez más que escondes un poco lo que no piensas. son todas estupendas, por supuesto, que no, eso no lo ha logrado ningún escritor, además. No, pero escritor. Era tan estupendicísimo. No, Gallego tiene por lo menos 3 novelas que son fundamentales para Canta nosotros. Claro como vas. Sí, son fundamentales para nosotros los venezolanos. Que son Doña Bárbara, Canta Claro y Canaima. Las otras adolecen de fallas. Las otras quizás no sean... Son imperfectas. Son imperfectas las otras. Salvador. Pero fíjate que Doña Bárbara, por ejemplo, es importante porque Doña Bárbara es la primera novela que no es criollista, que no es nativista. Eso no parece así, pero es así. Porque siendo una novela del campo y desarrollándose en el llano,
Es una novela que no obedece a la manera tradicional de enfocar la novela en el criollismo, en el nacionalismo. Como el Huasipungo, por ejemplo. Exacto. Sino que Gallegos penetra en el llano, en aquel lugar desconocido para el resto de Venezuela. No se conocía en aquella época el llano, no se sabía cómo era. Gallegos lo muestra por primera vez, no se detiene largos párrafos a reseñar el paisaje. Gallegos no es paisajista, con 2 o 3 trazos describe un paisaje. Gallegos se detiene en los personajes y se detiene en el diálogo, alarga enormemente el diálogo, los personajes hablan, intercambian ideas, intercambian conceptos, se definen ellos mismos. Gallegos nunca establecía diálogos con nadie, me tocó ser Él no, vecino. quizás, es verdad, Él no, quizás. Lo que tú decías que nadie sabe cómo es Gallegos. Pero hacía hablar a sus personajes. Pero tú dijiste algo que no me, diría los jóvenes, no me cala dentro del personaje de Armella. Tenemos 3 novelas que son fundamentales para nosotros los venezolanos. Es como si cayeras tú en el estereotipo de que hay una novela o una literatura latinoamericana y venezolana que es buena para nosotros, bueno, pero que no está mal porque somos nosotros. Sí, no debe ser así. Yo creo que eso no es así. No debe ser así. Pero existen ciertos libros que por sus características hablan de manera particular a los habitantes de un país. Es casi seguro que si un colombiano es muy cerca, un peruano tal vez o un chileno, leyera a Doña Bárbara, podría ver allí un mundo exótico, un mundo extraño, poco comprensible para él. Es un hombre de las montañas que lee aquello, le parece como un mundo lejano y extraño. Y puede impresionarle y gustarle mucho, porque es una obra literaria que tiene valor. Pero el venezolano la lee y le parece mucho más cercana, casi la toca. Casi puede sentir la piel de esa novela. A mí no me sucede eso, porque yo cuando leo Thomas Mann y leo La montaña mágica, me siento absolutamente que no necesito ese tocar porque su lenguaje es el que me toca. Claro, es verdad. Y no, ni es el paisaje, ni es el sol, ni el entendimiento del llano. Yo creo que el buen escritor es su palabra que trasciende el paisaje, que trasciende todo, menos el lenguaje, claro. Porque eso se ve Sí, escritor. tú me pones el ejemplo de Thomas Mann, por ejemplo. Thomas Mann habló sobre la sociedad alemana. Y pero lo entendemos nosotros los venezolanos, que somos tan blanquitos. Escribió detalladamente a la sociedad alemana en uno de sus momentos más críticos. Pero al mismo tiempo está hablándole al mundo, porque ese era un momento fundamental para la humanidad. Pero lo entendemos todo. Claro, porque ese era un momento fundamental para la humanidad. Lo que estaba pasando en ese momento en Alemania con la clase, digamos la clase media alemana, que se estaba destruyendo, que se estaba hundiendo, el mundo un poco helénico, dionisíaco, o más bien apolíneo en que vivió Thomas Mann, ese mundo se estaba hundiendo para que saliera el hongo hitleriano, ¿no? Y acabara con todo. Y eso es lo que describe Thomas Mann. Entonces, ¿tú crees que el papel de un escritor es el de ser fotógrafo, aunque sea muy nítido en un proceso de una sociedad? No, depende. ¿Tú no crees que más bien que eso es el papel de los fotógrafos y el papel de los escritores es otro? No, sí, es verdad. Sí, puede tener razón perfectamente, pero no deja de ser. Sí, el escritor es un hombre con los ojos y los oídos abiertos, muy abiertos. Él está en un país, no le queda más remedio, porque no se puede situar. Bueno, como hace que en un país inmenso, que es el mismo. No se puede situar en el centro del desierto de Sahara. Él está en un sitio, a su alrededor hay una sociedad que pulula y él forma parte de esa sociedad, lo afecta sin duda. Él puede escribir cuentos de hadas, perfectamente, puede escribir cuentos de hadas, nada se lo quita. Pero de alguna manera ese mundo que lo rodea y que lo ha formado a él, ha hecho de él un ser humano, de alguna manera ese mundo trasciende a esos cuentos de hadas, no hay más remedio. De alguna forma trasciende, queda allí. Un hombre de gran inteligencia como Thomas Mann y una sensibilidad extraordinaria, no podía abstraerse de su Alemania en ese momento. La descripción de un hogar alemán en los Buddenbrook, por ejemplo, es admirable. Un prodigio de detallismo. Sí, pero es un prodigio de detallismo. Y si un alemán de esa época pudiera leerlo, se emocionaría extraordinariamente porque se parece que estuviéramos en mi casa. Bueno, claro, tú lo lees aquí. También. Claro, por eso te digo que los grandes escritores son habitantes de todo el mundo. Por eso yo no creo mucho. Porque al fin y al cabo... tú sí crees, que hay una literatura latinoamericana. No, ya ese es otro aspecto. Yo creo que hay una literatura universal.
La gente escribe para el mundo, para quien lo lea, sea quien sea. Yo creo que... No creo que haya ninguna, sobre todo latinoamericana, porque las naciones que componen lo que se llama, claro, o pueden quiere llamarse latinoamericana, José en vez de Joseph, son muy distintas. Pero siguen siendo, como va a ser ser humano. Lo que los une es el idioma. Es el idioma. El idioma. Bueno, la lengua. Y el buen idioma hace Ahí al tienes, buen ahí escritor. tienes una diferencia, en las literaturas. Si yo leo a Thomas Mann ahorita, no me queda más remedio que leerlo en traducciones, porque yo no tengo la fortuna de leer alemán, no tengo esa suerte. Entonces yo estoy recibiendo una quinta parte de Thomas Mann. Eso sí. Claro, no estoy recibiendo la esencia del idioma, que es la fundamental. Lo mismo le pasaría a un alemán pero si se leyera una novela. Existen casi los que crean junto con el escritor. Cuando tú ves los libros, digamos, tan difíciles como el Joyce, tú inmediatamente casi te ponen tan grande como el nombre de Joyce, su traductor, porque es capaz de hacértelo. Sala Subirá. Exacto. ¿Tú lo conociste? Bueno, por eso él vendía seguros, Sala Subirá vendía seguros. Por eso, entonces tú ves que sí, que... Y es un traductor extraordinario. Entonces son seres maravillosos que te lo hacen en el idioma que no siente. Sí, el libro siempre llega aún a través de la traducción. La traducción es sin duda una muralla, ¿no? Tú cuando has sido traducido, ¿te has sentido traducido? ¿Te has sentido...? No, mira, no lo sé, porque yo no soy un buen lector en otros idiomas. Sí, pero los que te han leído, ¿qué te dicen? Sí, regularmente me han dicho que está bien traducido. Pues, está bien. No, pero te entienden, ¿tú crees que te han entendido? Sí, posiblemente sí, porque el libro queda. A ver, se necesita que la traducción sea muy torpe para que el libro se pierda. Tú naciste en un año muy trágico o muy bueno en Venezuela. Sí. Pero no eres de la generación del 28. No tengo la culpa de eso. Naces en el momento de la generación del 28. Sí. Y naces en Barquisimeto. Y tu libro sobre Barquisimeto es traducido por Gallimard al francés. Exacto, ahora sí. ¿Cómo sienten tú, ahora que estamos hablando de eso, cómo sienten los franceses a tu mundo barquisimetano? Bueno, tengo nada más... Con la única que he hablado es con mi propia traductora, que es una mujer excelente, Anian Berni, una maravilla de mujer. Siempre nos escribimos y tal. Y ella es una mujer que entiende muy bien cierta idiosincrasia latinoamericana. Ha vivido en México, ha pasado... Y tiene cierta picardía del idioma español. Y ella entiende perfectamente lo que pasa en esos cuentos de Barquisimeto y en todo eso. Lo entiende bien. Le suena extraño, le suena un mundo extraño, sin duda. Porque no se parece nada a su clase media francesa. Se lo compara, ella siempre va a La Rochelle, se pasa allí sus vacaciones. No puede comparar una familia barquisimetana con una familia de La Rochelle. Pero no sé, ni tú tampoco estás escribiendo una familia de La Rochelle. Tampoco. Tú estás escribiendo una familia de barquisimetana donde tú naces en el momento en que tus padres se separan. Y entonces que no te tocó el Bernabéu, dices tú, no el Bernabé. Claro, porque yo ahí me tocaba en el almanaque, el nombre mío es Bernabé. Y me hubieran puesto así. Y si yo me llamara Bernabé Garmendia no sería escritor, sería pulpero. Bernabé Garmendia, víveres y frutos. Porque ese no es nombre de escritor, Bernabé. Sí. No es nombre de escritor. Nombre de escritor. Sí será, ¿no? Podía ser. Sí, yo debería probar, empezar a llamarme Bernabé desde ahora. A lo mejor el próximo. Y tendría suerte, a lo mejor me trae suerte. Bernabé. Pero El Salvador no te ha ido mal, porque caramba, tú tienes... Espérate, yo le pedí a alguien que no lo tenía a mano. Tienes Memoria Altagracia, Los Pequeños Seres, Cuentos Cómicos, Doble Fondo, Días de Ceniza, El Capitán Kidd, El Inquieto Anacebro y otros cuentos, Difuntos, Extraños y Volátiles, La Mala Vida... Ya son muchos, no leas más. Pero chicos, si te estoy haciendo publicidad, los pies de barro, no seas tan modesto. Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre tu narrativa de Los Pequeños Seres o Memorias de Altagracia y estos cuentos cómicos? ¿Y por qué son cómicos? Bueno, son cómicos porque no dan ganas de reír. Bueno. No dan ganas de reír. Son cuentos a veces aparentemente muy serios, pero es que la pasta humana, los días que vivimos, están hechos de esa materia que es una cómica seriedad. ¿Sí? Todos hacemos el papel de serio sin darnos cuenta de que hacemos el ridículo a cada instante, ¿no?
El solo hecho de estar vivos, además, es una manera de hacer el ridículo. De manera que ¿Sabes que eso uno está... como que es más ridículo muerto? Yo estaba viendo todas estas cosas, todas estas fiestas y toda esta parafernalia que se está haciendo de lo que no se sabe si es verdad, si son los, como dirían los pueblos nuestros, los huesos del Che Guevara. Como sí. que es más divertido estar tú aquí con tu barba bíblica en un estudio de televisión. De todas maneras es menos cómico y menos cómico trágico que todo lo que se está armando como Sí, circo al todo lado lo que de está esto, ¿no? sucediendo alrededor de los restos del Che Guevara es cómico. Es cómico. Espantosamente Además, cómico. entonces ya sale la figura Espantosamente de este cómico. hombre que fue el símbolo. Además, nunca se sabrá si de Además, verdad se fue o no. esos son, y aunque lo fueran, Y aunque lo fueran. no tiene nada que ver con el Che Guevara, absolutamente nada. Si se lo preguntaran a él, supongo que diría que dejaran esos huesos ahí. Que por favor, ¿no? Y tú hablas de cuentos cómicos, que acaban de traérmelo. Aquí me trajeron un curso de milagros. Sí. ¿Tú crees que sí, un curso de milagros? Pero para hacer milagros... Yo no sé porque todavía no lo he ejercitado. Dice libro de ejercicios, manual para el maestro. Y espérate, la Fundación for, eso es en inglés, Inner Peace. Bueno, para paz interior. Es un milagro ser escritor. Se nace, se hace, se practica, ¿cómo no? Tú sabes los libros, 10 clases básicas para escribir. Entonces, esas cosas se dicen. Bueno, se podrían hacer, se podrían redactar, poniendo al Pero final. tú, 10 una clases sintética. básicas, fíjate tú, Sofía, 10 clases básicas para escribir. Y abajo se pone una nota. Después que se las aprenda, viólelas. Todas, una por una. Solamente así funcionan. Tú escribes las normas. Aquí están las 10 ¿Y tú has normas. escrito las normas? ¿Tú has No, leído no. alguna vez las normas? Nunca jamás. Pero habría que ponerle abajo, viólelas una tras otra. Pero ¿quién te dijo a ti alguna vez, ese Salvador sí que escribe o sí escribe, ¿por qué no intenta escribir? ¿Cómo fue eso? No, claro, uno ¿Eso fue un empieza... milagro? No, eso fue una enfermedad. Fue una enfermedad porque yo me enfermé de los pulmones. Sí. Me puse tuberculoso. Eso es muy A raro. las 11, 12 años. Es una edad que ya había dejado de ser romántico, pero todavía Todavía lucía un poquito. Todavía lucía un poquito. Entonces, bueno, es una enfermedad mortal. En aquel momento no había cura, no había tratamiento. Sino que a ti te acostaba en una cama a ver si con el reposo y tenía la buena 11 años, alimentación que no sé si y la alimentación adecuada y tal podía hacer que aquel pulmón se cicatrizara. En mi caso cicatrizó. Y ya cuando me Pero levanté, tú tuviste lecturas mientras tanto. eso fue lo que me pasó. Que tuve la suerte de tener un hermano. Bueno, fíjate que en cierta manera cuando te nombré a Man, como que sospechaba algo de eso. Es que pasó, sucedió. Adivinaste, por eso eres una reportera, por eso eres una periodista. Porque estando allí en la cama, empecé a leer desde muñequito, guiado por mi hermano Germán, que era un gran lector. Y él me fue llevando, de pronto ya estaba en Crimen y Castigo. Y de pronto me cayó en las manos La montaña mágica de Thomas Mann, que era un libro que en aquel momento estaba llegando a Venezuela, y decían que el que lo leía se podía volver loco. Entonces yo dije, no me puedo volver loco en esta cama, es imposible. Nadie se vuelve loco en una cama. Voy a leer este libro. ¿Qué se vuelve loco en Y una fue cama? tremendo, mira, fue tremendo porque logré entender cosas muy extrañas. ¿A tu edad? El problema de Han Castor, lo que le estaba pasando. Lo que le estaba pasando. Y lo que significaba el tiempo para Han Castor, porque era mi tiempo personal. Entonces yo entendí ese libro en una edad en que Pero ahí nadie podía. empezaste a escribir, ¿no? No, poco No. después. Pero eso sí me enfrentó con una literatura que yo no tenía idea de que existiera. Era esa literatura así trascendente y grande. Pero que tú dices que la literatura no vuelve loco, y volviendo otra vez a otro escritor, ¿te acuerdas aquel capítulo de Germán Hesse que decía solo para locos, solo para locos, solo para locos? Claro. Es decir, el que no es absolutamente diferente, el que no es absolutamente su género, escribe cosas fastidiosísimas, necesita Claro, hay que o hacerlo. una enfermedad o necesita Claro. algo, porque tiene un componente, Necesita recibir un palo, Sí. por algún lado. que tiene que tener algo que no, Claro. que no cuadra. Por cierto, ahorita la pobre persona que me estaba llamando, para que usted vea lo Pero que llámala es el tú a celular, ver qué es. No, yo Puede que yo interese. si llamo por Movilnet y me sale inmediatamente un servicio magnífico, bilingüe y todo. Ah, bueno, pero es una maravilla. Pero sí. es que la CanTV está haciendo grandes esfuerzos por mejorar en la comunicación. Pero lo que pasa es que la comunicación va más rápido que todo. Y ahora vamos a tener
a Zapata en internet, gran amigo tuyo. ¡Qué maravilla! ¿Y qué va a hacer Zapata ahí? Pues todo lo que hace Zapata, milagroso. Claro. Será milagroso. Milagro como ese libro. Será milagroso. Milagroso. Si se mete Zapata, eso se va a arreglar. Ya verás. Eso lo digo. Yo no le pregunté lo que va a hacer. Decidimos que se iba a hacer una exposición. Voy a tener que meterme, yo que no me he metido en esto. Tú no te has metido en el Tú internet. no tienes influencia ahí para que me recomiendes. Pues si tú supieras que como que no Ay, tengo ninguna... Me da mucha pena decirlo, pero ¿qué necesito para meterte en el internet ese? No digo yo que ahora que está Zapata me parece que... Mira, en todo lo que está Zapata hay que meterse, Claro. porque uno está así como en la... Ahí sí está uno en un caldo venezolano nuestro. Claro, ese sí es un... Por cierto, hay un dibujo tuyo bellísimo que te hizo Zapata. Él tiene cosas muy bonitas que me ha hecho, sí. Sí, tú has estado también muy unido a Zapata. Sí, en toda la- hemos sido unos amigos así, muy buenos, ¿no? Siempre, siempre. Ahora, a propósito de escribir, el escritor, porque sí, tiene que ser lo que llamó Leger, lo que llamaba Paul Eluard, toda esa gente, testimonio de su tiempo. ¿Tú crees que tú tienes que escribir ahora y aquí? No. Que tú tienes porque sí decir que este siglo que es malo o bueno se está terminando, cosa que no es verdad. Claro. Porque hemos descubierto que hay agua en Marte, imagínate. Ahorita yo estaba hablando con Daniel Farías, que estaba medio complicado con todo eso. Yo no me fastidies más, yo con la Tierra me sobra y me basta, ¿no? ¿No te parece? ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que un escritor tiene la obligación No en absoluto, y de lo mientras que se menos se llamaba la meta. literatura socialista? Y la mientras menos se meta un escritor mejor, porque lo que hace es meter la pata. Un escritor no tiene nada que opinar sobre cosas trascendentes, ni gregarias. Opina sobre sí mismo, si quiere, opina sobre sí mismo, y se confronta con la realidad, de una forma o de otra, y se confronta con los demás. Pero tratar de salvar al país, tratar de llevar a la gente por un determinado camino. Pero ¿tú crees que la Eso no, literatura nada. sirve para algo? En sí misma, tal como es. Un libro Yo no estoy sirve para hablando, más cuando nada. hablo de literatura, quiero decir literatura de verdad, ¿no? Claro, un Sirve libro no para sirve algo. para nada, sino para leerlo y distraerse con él, interesarse en él. ¿Tú lo ves como un apasionarse. divertimento? No, puedes apasionarte también, puedes volverte loco incluso. Un libro puede Pero volver eso, loco a eso alguien. sería mejor, pero Claro. La Biblia es un libro. Hay gente que cambia es su el vida. mejor de los libros, Sí, ¿no? hay gente que cambia su vida por la lectura de un trozo de la Biblia, cambia su vida. Quiere decir que algo sucede con la literatura. Eso es literatura. La Biblia no es sino una bella literatura. bueno, entonces Asombrosa. Asombrosa. la literatura sí cambia la vida de la gente. Y Podría yo creo cambiarla. que es una Podría cambiarla, pero humildad no que por no eso. es seria y no te conviene de decir que no crees tú que los libros sí están hechos para cambiar la vida de la gente. No están hechos para eso. No, No no están. lo haces con ese fin, pero si el libro es bueno, te toca de tal manera. Podría ser. No eres el mismo después de cierta edad. Exacto, sí. Y en el escritor mismo hay libros que uno lee, siendo escritor, que lo cambian, que lo llevan por otro lado. Es cierto. Bueno, que le cambian el camino. Tú ibas derecho por aquí, te vas a torcer por aquí. Eso sin duda alguna. Bueno, y la influencia que tienen los libros en general, no solamente en la literatura, sino los libros. ¿Cuánta gente, pienso yo, podía haber leído El Capital de Carlos Marx? En Venezuela 10 personas, si acaso. Sin embargo, el nombre del Capital de Carlos Marx Ya es... se creó todo un aparato inmenso que envolvió el mundo, una red gigantesca. Entonces, cambió la vida de miles y miles y miles de personas. La alteró, la cambió, hizo otra. Y eso es un libro que es prácticamente ilegible para la mayoría de las personas. Yo creo que Es un libro técnico. muchísimos marxistas no lo han leído. Jamás. Justamente no lo han Jamás. leído. Mucha jamás. más gente de derecha ha leído El Capital. Claro. Porque la gente de derecha, al igual que es más culto, se forma mejor, tiene más tiempo, va a la universidad, aprende muchas cosas y de pronto entiende la teoría económica de Carlos Marx y la lee. Bueno, la lee para no gustarle, pero la lee. En cambio, mucho camaravita por allí que apenas lee folleticos, no pasaría a ver las 3 primeras líneas del Capital. Tú sabes, por esos capítulos que uno está obligado a leer para poder decir que uno es o no es, que eso no, uno se da cuenta que eso es dificilísimo, Claro. que es más fácil leer. También es difícil leer la Biblia, ¿no? Es difícil. Sí, no, es muy difícil. Pero es tú difícil. cuando llegas a la adolescencia ya sí escribes. Sí, claro, empecé a escribir muy muchachito, pero digamos para mí, escribía en libretas, iba llenando Escribías libretas. muchas cartas de novia. No, eso no. No. ¿Qué va? A tus novias no le escribías Eh, cosas así como muy... No, después de viejo, más bien, después de hombre, me aficioné a
a escribir cartas de amor. Pero para que las lean después para la posteridad, para que No, esté no, publicada después que te mueras. Ojalá que no saquen ninguna. Pues, bueno. Porque Son confidencias, cosas que salen. Esa sí, literatura, para eso se hace. esa Acuérdate literatura que amorosa Marguerite Yourcenar dijo que no sacaran sus memorias sino 50 años después de muerto. Y ella hizo lo posible para que unos 2 meses después fuera un bestseller. Sí, claro. Kafka también quería que sus libros los quemaran y los hicieran desaparecer, pero se cuidó de que no. Si no, no hubiera pasado horas de horas. Si no, no lo hubiera hecho. Claro, no los hubiera escrito. Ahora, ¿tú no crees que Kafka era extraordinario? Absolutamente sí. Y que cambia la vida de una gente. Esto sí. Kafka es de los de Kafka. Kafka cambia la vida. De Kafka es posible que cambie la vida de una persona, que lo haga ver el mundo de otra manera, como nunca lo había visto. Y eso hace que su actitud ante el mundo sea diferente y que él tome otro camino. ¿Tú no crees que unos cuentos cómicos no hubieran existido si no hubiera habido Kafka? Seguramente no. Que los escribió tan cómicos y tan trágicos y tan horribles. No. Esa es una complicidad kafkiana. En todo caso, la de cuentos cómicos. Aunque esos cuentos no se parecen en nada a Kafka, yo dejé eso. Yo imité a Kafka en un cierto tiempo. ¿A quién más imitaste? Queriendo o sin querer. No sé, no recuerdo, pero unos cuantos seguro. Esa pregunta un poco necia, pero obligatoria. Si todo escritor, quiera o no, tiene, como dice, influencia de su tierra, porque vas imitando de tu aire, pero también de tu lectura. Tú eres un lector. ¿Quién te dice, ese es yo quisiera ser así? Mira, eso va cambiando con los años, sin duda. Pero en este momento, ahora y ya. Hay libros que te vuelven loco a los 15 años, otros a los 20. Y ahora, otros a los 40. estos momentos. Ahorita ya nada, ya no es posible. Pero no lees, ahorita es la relectura. Sí, se lee lo nuevo para enterarse, pero para enterarse. Ahorita es la relectura, volver a leer cosas. ¿Y qué es lo que has releído? Que uno leyó, pues a veces las cosas más simples, más sencillas, a veces hasta Julio Verne. Julio Verne es una maravilla. Y se encuentra con que hay un Julio Verne que uno no supo ver a los 15, a los 16, a los 17 años. No, y además y ahora aparece todos los ingredientes que habían allí. Sí, de pronto es lo más sencillo, lo más simple. Se revela de pronto como algo que uno no supo ver. Y de esos items o ítems, como tú quieras decir, vamos a decir los latinos, aunque son muy europeos, como Fuentes o como Paz, es una pregunta que hace poco se la hicieron a Plinio Polilla Mendoza con esa cosa de su último libro, que si él pues estaba más cerca de Fuentes que de Paz, porque significan muchas cosas. Claro. Tú te sientes más cercano a... Pero me estás nombrando escritores. No, en este momento yo no me decidiría por más nadie que no fuera Borges, por ejemplo. Yo veo que Borges en realidad es el gran... Fíjate que nunca ganó el Nobel, porque no corría en ese momento que había que ser muy condescendiente con la América Latina. Ahora, si todos los latinos llaman Fíjate, la Borges atención. es un verdadero fundador de una literatura americana, literatura, llamémosla latinoamericana, ya que no se puede decir de otra manera. Porque Borges menos latinoamericano. pero crea un idioma que es un idioma latinoamericano, que no es español. El español de Borges no es el español de España. ¿Por qué es anglosajón? Sí, porque él pensaba tiene en alguna sueco. Influencia anglosajona, pero no? con esa influencia... Él es muy inglés. Con esa influencia inglesa y alemana, él creó un lenguaje y una literatura que no existe en ninguna otra parte. Existe aquí. Entonces, forzosamente es de aquí. Porque no es posible que una literatura que nace aquí la vamos a expulsar. Y así fuera. Tú no eres de aquí. No, es una literatura de Buenos Aires. Ni siquiera de América, de Buenos Aires. Una literatura que expresa una ciudad. Y expresa la ciudad en su forma más emotiva, más tanguera. Borges es un tanguero. Pero fíjate una cosa, que la influencia de la literatura es tan grande, o de cualquier cosa, que de todas las cosas que se ha escrito sobre Eva Perón, el libro de Tomás Eloy, del cual más o menos se saca más la película, tú no entras a una peluquería sin que oigas No llores por mi Argentina, y en todos los bares, de manera que la literatura es profundamente dañina, es profundamente hiriente, es profundamente maravillosa. Sí, es verdad. Yo creo eso. Tú tienes razón, tienes completa razón en eso, sí. Es decir, tú tomas posición frente a los escritores y tú los juzgas muy duramente. Yo creo que nadie es más duramente juzgado que un
libro. Sí, es muy cierto, sí. Por ejemplo, a los políticos se les perdonan, te las perdonan todas. Pero cometen las peores canalladas, las peores... Eso es muy cierto lo que tú dices. Es sumamente cierto. Se les perdona absolutamente todo. La corrupción, sí. La mentira. Todo es un gaje del oficio, la corrupción es un gaje del oficio, la mentira es un gaje del oficio, todo. Al escritor no se le perdona, se le piden posiciones de todo y no se le perdona ninguna equivocación, ningún error. Pero también puede ser corrupto, y no te estoy hablando de dinero, y también puede ser mentiroso y puede también ser falso. Por eso es que puede, y además otra cosa, que yo estoy de acuerdo contigo, que el mismo esfuerzo cuesta escribir un mal libro con un buen libro, pero se les juzga como si fueran asesinos. Lo que pasa es que la literatura, quizás todo el arte, pero la lectura específicamente, no se puede escribir sin amor. Si tú no amas una cosa lo suficiente, no puedes escribir sobre ella, aunque aparentemente la odies. Eso es igual, eso es igual. Escribe sobre la burguesía, por ejemplo, odiando aparentemente la burguesía, pero la amas. Si no, no pudieras lo que haces sobre ella. Es un pastiche, lo que haces es una parodia, lo que hace es una cosa grotesca y fea. Pero puedes escribir novela bellísima, condenando la biografía, la burguesía, porque la amaste toda tu vida. Es necesario amar sin el tema para escribir. Bueno, sí, ¿no? Pero tú, me decían los cercanos al maestro Garmendia, que tú siempre le hablas, que tú estás así como Pirandello en la búsqueda de un autor, estás en la búsqueda de tu obra perfecta, de tu obra maestra, como si nada de lo que hubieras hecho, cosa que me parece muy bueno, no es lo que tú quieres tu obra maestra, que sería cómo. Si lo supiera no me lo contestaría. Claro, no tengo idea. Pero ¿qué es lo que buscas en eso? No tengo idea, sino que yo pienso que es necesario escribir una obra que a uno lo satisfaga altamente. De todo lo que, esa larga lista que tú dices que es más larga aún. Sí, la mayoría de las cosas... ¿Qué te produjo así un orgasmo mental, así? No puedo decir que haya ocurrido. Quizá ocurrió, pero ya lo olvidé. Porque esas cosas palidecieron, se pusieron amarillas, languidecieron un poco, perdieron su carga fuerte interior, y ahora las veo más lejanas, ¿no? Más lejanas y como si fueran escritas por otro. Pero cuando las lees, ¿cuál te da diciendo, mira Salvador, pero como que escribes bien? Ya de aquellas prácticamente, pienso que sí, que a lo mejor sí, mira, no manejo mal, la escritura no está mal hecha, no está mal construida esta novela, es verdad, no está mal, pero uno ve que aquello palideció, que botó la mitad de la sangre, o por lo menos las 3/4 partes. Entonces no quedaste anémico, ¿no? No. Además dijiste que en televisión cuando estabas viendo el monitor, que te ves sano, te ves rosado. Mira, sí me veo como rosado, me parece que las cámaras son muy buenas. ¿Y la barba? ¿Por qué? ¿Y la barba? ¿Por qué? Fue una promesa, una pasión de amor, una mujer que le gustaba que le hicieran cosquillas. Mira, no. Una barba bien sociológica. Sí, yo me lo puse por protesta. En esos años 60 que uno protestaba por todo. Tú tenías una cola muy linda. En los años 60, tienes cola, yo viví en Mérida en los años 60, aquella sociedad católica rancia, de falsa moral, llena de prejuicios horribles, que le querían tirar piedras a los muchachos que usaban pelo largo, y les tiraron de verdad. Entonces yo dije, vamos a ver cómo es la cosa, me deja el pelo largo, a ver si me tiran piedras a mí. Ya, no me tiraron, me hubieran podido tirar, pero no lo hicieron porque mientras me crecía el pelo, llegó la moda. Y entonces ya no fue gracia. Ya todo el mundo andaba peludo. Y yo también. Pero la barba no, pero la barba, me la corté el aire. La barba también empezó. Muy bíblica y muy freudiana, muy... Porque se ha puesto. Pero entonces ya no me la corté porque me dio pereza. Pero ya no había para qué, ya todo el mundo estaba con barba y con pelo largo y con todo. Y bueno, ¿Y no es incómodo? No, en absoluto. Bien, porque uno no vuelve a las barberías, por ejemplo, jamás. Vuelve a tocar las barberías. Es como otro mundo que se ocultó, que desapareció para siempre. No se lo llevaba el diluvio. Yo me acuerdo, tú hablaste de gallegos. Como te dije, me tocó ser vecina, estando muy niña, vecina de gallegos en Naigüetá. Teníamos casas contiguas. Y él se sentaba hacia una piedra y meditaba. Y yo entré a su casa y curiosamente no leía. Gallegos no leía. ¿Tú crees que un escritor es bueno para él no leer lo que hacen los otros por temor a eso que sucede, la comparación,
la contaminación, ¿por qué tú crees que No, mira, yo no sé si... No, tú lees. No, yo tengo que leer porque me encanta la lectura, es un placer, es una satisfacción profunda leer. Si me prohibieran leer, casi me moriría, pues, porque no tengo más nada que hacer. Leer es necesario para mí. Necesario porque... Escoge tu lectura o así. Así que si me prohibieran sería horrible. Ahora entiendo que alguien no lea también. Alguien no lea. ¿Tú lo entiendes? Bueno, pues sí puede existir alguien que diga, no leo. Ya me leí 3, 4 libros y con eso basta, no leo más. Eso es posible. Bueno, Schopenhauer decía, no leo libros, sino aquellos que tienen más de 100 años de publicados. Porque ya el tiempo ya había dado su receso. Sí, es como los vinos que no leo libros menos se han asentado. A lo mejor era mentira eso, ¿no? Bueno, pero siempre ustedes viven de frases que quedan hechas como tales y después los biógrafos, de todas las cosas que se han escrito sobre ti, en el cual te sientes tú, que más o menos te han comprendido y no te han deformado desde adjetivos hasta el peyorativo, porque de todo hay garmendistas y antigarmendistas y tus seguidores y tus detractores. Bueno, siempre me pareció muy bien, me emocionó muchísimo todo lo que escribió Ángel Rama, y con eso se hizo un libro. ¿Cómo no? Aún en vida de él, escribió un ensayo admirable, no solamente sobre mí, sino sobre toda la literatura venezolana de esos años, del 60 para acá. Rama sí fue crítico. ¿Por qué tú crees que ahora, Salvador? Y también Rodríguez Monegal escribió cosas muy buenas. Y además aquí no se ha hecho suficientemente claro que Rama está a la raíz de Funda Ayacucho. Sí, claro. Yo recuerdo cuando él llevó ese proyecto a Miraflores, él y un grupo, por supuesto, de venezolanos, la primera vez. Y entonces me regresó muy contento y dijo, mira, Salvador, era Carlos Andrés Pérez el presidente. El presidente Pérez nos dio vía libre y dijo que sí, que esto iba y que perfecto. Es una de las cosas que honra a Venezuela en el exterior, que la conoce. Eso no cabe duda, sí. En todas las universidades del mundo está la Biblioteca Ayacucho, que es utilísima además. Es una cosa que ningún país ha hecho. Publicar con su dinero, con el dinero del Estado, una biblioteca. Es maravillosa. Una biblioteca que no es del país. Que es latinoamericana, está abierta a toda es Latinoamérica. abierta, Entonces es una generosidad, una esplendidez que casi ningún país lo hace. El país publica sus libros. México tiene una editorial muy también muy publica sus libros y algunos libros famosos de otros países, pero no se dedica a hacer una biblioteca donde apenas figura Venezuela. ¿Y tú no crees que en el fondo a lo mejor es lo contrario que tú dices, que los que eligen a Ayacucho consideran que no todos son dignos de estar en Ayacucho para ser exportados, que unos son demasiado color local? No, mira, lo que pasa es que la Biblioteca Ayacucho no puede publicar sino 2 o 3 autores de cada país, no puede publicar 10, 15, 20. No. Pero ha hecho una buena escogencia. Tiene que hacer una escogencia. Últimamente se han publicado algunos autores más venezolanos que me parecen muy bien, muy correctos, y son buenos autores, no desmerecen en la biblioteca, pero es una generosidad enorme, ¿no? Publicarle los libros a todos los países con la misma esplendidez y todo, ¿no? Con una esplendidez que da, lo único que es exacto, que es la hora cuando se lleva un Omega Constellation, que es el comienzo y el fin de todo. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? Porque eso marca la hora también. No, ya no se le puede tener miedo a la muerte. Eso sería absurdo, porque no se podía vivir. No se podía vivir. La muerte está ahí continuamente al lado. Eso es una cosa, si yo tuviera miedo, volvería desesperado. Aún los escritores sabios, aún los escritores tan conocidos como tú, piensan con terror, y mientras más racionales, como saben que eso es absolutamente inevitable, lo saben, sí, pero eso no es miedo a la muerte que sienten. Es miedo al tiempo que se vaya. Y es miedo a perder cosas, mi fama, mi nombre, mi dinero, exacto, todo lo voy a perder. Pero eso no es miedo a la muerte. No, pero ustedes los escritores, los buenos, justamente no pueden temer eso, porque viven a través de los años. Estábamos hablando de al escritor no le importa mucho, tú de Shakespeare. Al artista no le importa mucho, al escritor, que siga diciendo que él es bueno. Lo que le molesta es que no se lo digan a él, porque esa es la gran satisfacción, recibir, como me dijo Guillermo otra vez, ¿a quién le amarga lo dulce? Porque alguien le llevó y le hizo un elogio. Sí. Guillermo, tú eres esto, y esto, y esto, y esto, y le dijo como 20 cosas maravillosas.
Y entonces le digo, bien, ¿te gustó todo lo que te dijeron? ¿Y a quién le amarga lo dulce? Claro, sí. Pero la verdad es que yo creo que de los escritores que hoy día se conocen, Guillermo quizás fue el más abierto a los jóvenes. Totalmente, sí, eso es Sin increíble. duda. Desde que yo Guillermo al país, cuando regresó, que después en el 60, pues, no sé si en el 59, 60, se abrieron todo para los jóvenes. El Nacional, todo, y luego creo Cal. Su primera cosa fue eso. Cuando él le dieron la página literaria, el papel literario, pues el Nacional. Sí, él estuvo en la feria, estuvo en el Nacional. Eso es. Lo primero que hizo fue llamarnos a todo este grupo, que éramos entonces los jóvenes, y nos hizo una reunión nacional, que íbamos a reunir toda la semana para ver el material que se va a hacer. Eso nos pareció asombroso, porque nosotros tenemos miedo de entrar al Nacional. Pero entraron todos, entraron todos. Pero además, con Cal y con muchas otras revistas que ya no existen, había crítica literaria. Sí. Y crítica plástica. Hoy día no, ¿por qué? No, también se ha acabado el diálogo entre ustedes mismos, es decir, entre maestros como tú y la gente de tu generación, y aún los jóvenes. De vez en cuando uno le tira una piedrita al otro o se mutuelogian, pero una crítica pues absolutamente seria, severa, no la existe. No existe y se está acabando en el mundo, porque el papel del crítico lo está asumiendo el editor. El señor que tiene una editorial y maneja una editorial, él es el crítico, y él es quien dice cuál libro es bueno y cuál no. No, bueno, cuál le va a producir o cuál puede ser el bestseller, ¿no? Eso siempre lo buscó, pero es que ahora es así, tú vas con tu libro y el hombre lo lee y le dice, mira, tu libro es bellísimo, pero yo no estoy publicando ahora sino novela histórica, por ejemplo. Tú me traes una novela histórica y yo te la publico. Entonces tú vas y escribes una novela histórica porque tú tienes que publicar, claro. Tienes que vender lo que tú haces. Entonces, el editor es hoy el crítico literario. Eso no era así hace 15 o 20 años, hace 10 o 15 años. No era así. Ahora, ¿tú crees que esos escritores puristas que dicen que el periodismo no puede convivir con la buena literatura, yo creo que casi todos los grandes escritores han escrito y han tomado posición frente a muchas cosas, escribiendo justamente en lo que es diario, o lo mismo que le han criticado a muy buenos escritores escribir para la televisión o para la radio? No, claro, pero si es que, bueno, el periodismo ya lo decíamos ahora, llega hablando, ¿no? El periodismo, la historia del siglo XX está en el periodismo, no es posible escribir la historia de este siglo sin ir al periodismo, porque todo está allí, reseñado diariamente, los grandes reportajes, cosas extraordinarias, son del periodismo con respecto a todo lo que ha sido el siglo, la persona del siglo. Eso no ocurrió en otro tiempo, no pasaba lo mismo. ¿Y tú sientes que hay una literatura naciente venezolana diferente y buena, o diferente y mala, pero diferente a la de ustedes, que hay una cosa generacional o no? Sí, están saliendo nuevas expresiones. Los poetas son bastante buenos, las poetas son muy buenas, excelentes mujeres poetas, hay muy buenas, y jóvenes poetas también, con un lenguaje, una expresión muy nueva, muy de ellos, muy verdadera, muy franca, riesgosa, muy bien. Y en cuanto al lenguaje mismo, es decir, el español, el venezolano como idioma, se ha empobrecido inmensamente, es decir, se ve en la prensa y se ve en el lenguaje, es decir, el chévere, el pana, eso, no es que son expresiones diferentes, sino que van cambiando todo, es decir, en vez de ese vaso dame este coroto, y se ha empobrecido. ¿Ese empobrecimiento se traduce en la nueva literatura o no? Mira, te voy a decir una cosa, Sofía. Si tú me hubieras encontrado cuando yo tenía 10 años en Barquisimeto y tú eras una mujer como ahorita, no hubieras podido entenderme lo que te decía. Yo hablaba otro idioma cuando vivía en Barquisimeto a los 10 años. Un idioma rural, no urbano, rural, pero la mayoría de las expresiones que yo usaba serían incomprensibles ahorita. Porque nosotros nos nutríamos de un mundo que ya no existe. Los idiomas cambian, claro. Los idiomas varían. Nosotros nos nutríamos de un mundo que no existe. Pero lo que yo te digo, si el empobrecimiento diario no ha afectado la literatura naciente. No creo. No creo que la afecte, incluso podría hasta enriquecerla. Porque si tú buscas el lenguaje del malandro,
No es que es pobre, No es diferente. lo que es que es diferente Más explicado. y difícil de entender para quien no está en su mundo. Pero el malandro, que es realmente el único personaje que este país ha producido en los últimos 30, 40 años, porque el Juan Bimba no era sino un muñequito feo y triste. El malandro es un personaje rico, un personaje lleno de vivencias, un personaje que es además trágico, sabe que va a morir después de los 30 años, de 30 y 40 años. Que después no puede seguir viviendo. Entonces es un personaje que tiene su mundo propio, que es el mundo marginal, donde él domina, donde él es el jefe, donde él impone la ley. ¿Eh? La gente lo respeta y lo admira allí, y le teme, por supuesto, porque es temible. El malandro puede ser temible. Y a propósito temible, como es el reloj, y se acabó el tiempo. ¿Te gusta que te teman en que seas famoso? ¿Cuál? Que te teman en que seas famoso, una cosa... No, eso casi nunca va junto. Sí, una crítica, una mala palabra tuya sobre una novela te hace temible y además, porque eres famoso, si una cosa va con la otra. Nunca veré temible, nunca veré temible. Los escritores cada vez Pero somos eres famoso. menos temibles, cada vez somos más... Vas por la calle, va Salvador Garmendia, sí, viene al sí. programa Salvador Garmendia, va a salir en Bueno, la ahora que televisión salgo de este Salvador. programa todo el mundo se va a enterar. Muchísimas gracias por la cuñada y, Ok, y lo que más importante, lean a Salvador Garmendia. ok.